Bueno, autoridades presentes y público en general, debo decir que ha sido un compromiso para mí esta noche, pero a su vez también debo ser fiel a ustedes, que cuando me convocan por primera vez para esta charla yo digo alegremente que sí, pensando nada más y nada menos que en la figura de don Juan Carlos Burones. A horas de este episodio me entró el julepe, porque yo digo, qué tarea tan difícil. Sin embargo, repensando, digo, es difícil desde el punto de vista afectivo y emotivo, pero cuán fácil es aportar datos y elementos de la función tan activa, vigorosa, empedernida, obcecada de la figura de don Juan Carlos Burones. Y tal vez sin pretenderlo, fui un poco testigo desde mi infancia, desde los comienzos, de la idea obsecuente y obstinada que tenía don Juan Carlos de crear este instituto para nuestra comunidad. Y así lo recuerdo como un hombre vigoroso, de voz chillona, fuerte, gesticulador, que llegaba a mi casa a golpear las puertas para hablar de su proyecto y de sus ilusiones, como siguió golpeando muchas otras puertas, buscando voluntades que permitieran esto que hoy es una realidad. Hubo muchas expectativas entonces, y yo diría que el objetivo final de don Juan Carlos era crear para nuestros chicos de entonces, y digo chicos porque en aquella época se terminaba la escuela primaria y los chicos iban a integrar una masa de trabajadores rurales, de aprendices de taller, de oficina. Era acabarse la vida de posibilidades para un gran número de jóvenes de entonces. Y aquellos otros que tenían la suerte de poder irse a estudiar a otros lugares, se sufría el desarraigo de su casa, de su familia, de sus amigos, de sus cosas íntimas, hasta sus bicicletas. Entonces es que don Juan Carlos creía que la creación del colegio era brindar algunos elementos muy básicos pero fundamentales: igualdad de oportunidades para todos, evitar el desarraigo y estar forjando un futuro de educación para un gran número de jóvenes, de las cuales nos refería Omar. Hoy llegan casi a 1000. Diríamos que en la época que quizás comenzó el colegio había que salir a golpear las puertas para conseguir año a año 8, 9, 10 chicos, y hablar con los papás y convencerlos de la necesidad de aportar con sus hijos para el crecimiento de cada año que debería ser aprobado. Esta fue una de las etapas por las cuales don Juan Carlos puso su valor moral, su empeño, su tesón, su obstinación, su sacrificio y hasta sus valores económicos, porque entonces los recursos salían del grupo de gente que trabajaba en esto. Posteriormente a esto yo tuve, como todos los compañeros de entonces, que dejar el tercer año y emigrar y desarraigarnos y empezar una lucha difícil. Saben que para un joven de 14, de 15 años, perder un poco la relación de su familia, de su casa,
es un momento de difícil resolución. Parecía entonces que era más un castigo ir a estudiar que proseguir. Esta fue justamente la lucha que hizo que el señor Juan Carlos, con todo un grupo de gente que lo secundaba y que lo apoyó tenazmente, lograran continuar con el Colegio Nacional y lograr así el cuarto y el quinto año. También nos tocó, por decirlo, otra etapa como alumnos de don Juan Carlos Burones, fue sufrirlo y padecerlo, porque tocaba que resulta que le tocaban materias tan importantes como matemática, física, química, educación democrática, casi ciencias exactas en las que para nosotros tenía un caudal de conocimientos tan amplios que resultaba a veces temeroso enfrentar hasta su mirada, pero aún así aprendimos que su temperamento y su condición estaba siempre del lado de quienes sabíamos responder con respeto y gratitud en esto. Debo decirles que, así como refería Omar, que don Juan Carlos no solamente era una persona dedicada a esta etapa de lo que fue la educación de este pueblo y a la creación de esto que podríamos decir hoy un monumento para nosotros, casi 1000 voluntades de jóvenes que han recibido su título. Eran los momentos en que esto se inició casi un tercio de la población, de manera que gratamente ha logrado todo su propósito. Y no era allí solamente donde ponía su énfasis. Fue un gran impulsor del cooperativismo en épocas donde había luchas de voluntad, de decisiones, posturas difíciles de solucionar. Y así fue que tuvo un gran impulso hacia lo que en aquel entonces fue uno de los desarrollos más grandes de nuestra comunidad, la avicultura. Yo puedo decirles, como ya egresado del Colegio Nacional, que uno veía hasta con desidia y con tristeza ver que nuestros pequeños productores que venían con su carro, con su chatita, a incorporar a los acopiadores de huevo de aquel entonces sus pequeños casilleros, y que pequeños camiones eran trasladados a Buenos Aires para poder lograr por ahí un precio acorde que le permitiera recuperar parte de su producción. Don Juan Carlos entendió que uniendo voluntades esto se podría resolver, y así fue que impulsó desde la cooperativa la creación de las cámaras frigoríficas, con el objetivo de poder tener dónde almacenar y también de poder tener cómo regular en parte el mercado del huevo, porque hemos sido testigos muchos de nosotros de gente que salía cargado con un camión y que escuchaba por radio, aún en aquellos caminos polvorientos con el ripio cargando, había que cruzar las 2 balsas para llegar a Buenos Aires y encontrarse que al llegar a su destino de venta tenía otro precio y que no tenía más remedio que vender, porque era la única forma de recuperar parte de lo invertido. Es decir que también acá, como cuando luchaba por igualdad de oportunidades por los estudiantes, lo hacía por los productores. Y sin duda que triunfó, y esto siguió siendo un éxito, y Galarza en aquel entonces llegó a ocupar casi el segundo lugar en la producción nacional de huevos, luego de una progresista ciudad como era y es hoy Crespo. Pero no solo termina acá su función.
era entusiasta de la política, imponía en esto la misma veracidad, la misma fogosidad, el mismo empeño y el mismo tesoro. Llegó a ocupar un cargo de concejal, pero aparte de eso, tuvo un poco también la suerte de poder acompañar a otros grandes hombres de nuestro departamento. Eran épocas en que pudimos tener nosotros en el departamento de Gualeguay a hombres como don Luis Macay, que fue ministro de Gobierno de la Nación, ministro de Educación de Salud Pública del presidente Frondizi, al doctor Velázquez, que fue junto con mi padre quien proyectó la creación de este hospital, este último pabellón grande de nuestro Hospital Perú, y en la gestión nada más ni nada menos que don Raúl Uranga, de manera que estuvo ahí al lado de gente que también contribuyó a esto. Yo digo, don Juan Carlos siempre fue un luchador, un desarrollista, de hecho, pero también tenía lo más importante, sabía cómo hacerlo. Es por eso que creo que esta hermosa idea de los chicos, de los jóvenes, de esta 11ª promoción, merece la gratitud de todos nosotros, como también merece darse las gracias a la gente que acompañó y que avaló con su firma este petitorio ante las autoridades. También debe agradecer a la señora Intendenta Municipal, al Honorable Consejo Deliberante, que tan rápida y unánimemente aceptaron esta propuesta y promulgaron una ordenanza que hoy nos permite a todos gozar de el derecho y la alegría de contar en nuestro pueblo con el nombre de don Juan Carlos Burones a esta prestigiosa calle. Debo, para terminar, decir que deseo felicitar a la familia de don Juan Carlos, a sus hijos, a sus nietos, y un poco agradecer por venir de tan gran persona. Gracias.